Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Voy a hacer una explicación de los puntos más relevantes, si se quiere, de los más importantes de la actividad académica que vamos a llevar adelante. Esto es de la simulación del juicio que hemos ya dejado programado. Voy a hacer una explicación para ambas, para Zárate y también para acá, para Lomas, ya que, bueno, en ambos lugares vamos a llevar adelante el primer juicio simulado, y este va a ser, como ya lo dejamos aclarado, un juicio técnico, digamos, con jueces profesionales. Voy a hacer gala a lo que siempre decimos durante la cursada, que no hay ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es poco inteligente, no, todas las preguntas, lo poco inteligente es no preguntar, quedarse con la duda. Entonces, a partir de eso es que yo voy a hacer, quizás esto va a ser un poco como redundante, porque por ahí pienso que tal vez esto ya a esta altura ustedes lo saben, o lo deberían saber, por haber cursado procesal penal. Pero lo cierto es que muchas veces, bueno, incluso nos pasa a los profesionales, una vez que nos recibimos no sabemos muchas veces ni dónde está la mesa de entrada. Entonces, con esa premisa, haciendo gala de esto que siempre decimos nosotros, animarse a preguntar todo, sacarse todas las dudas, es que voy a hacer esta explicación. Indicando la estructura que debería tener el juicio que vamos a llevar adelante. Tanto en Lomas como en Zárate, las partes ya tienen ya tienen el expediente, digamos, ya tienen el caso sobre el que vamos a trabajar. La única diferencia que vamos a tener es que acá en la Facultad de Lomas vamos a trabajar en la sala de juicios, nos vamos a constituir cada operador, el tribunal en los estrados judiciales, en el estrado del tribunal, y las partes ubicándose en su respectivo lugar. Esto, bueno, en Zárate, por una cuestión de que no tenemos, al menos yo no vi una sala de juicios, lo que sí vamos a hacer, vamos a acondicionar el aula a esos fines. Muchas veces sucede en algunas ocasiones en donde no hay, de hecho no todos los tribunales tienen sala propia, entonces acuden a otras salas. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a acomodar el aula lo más parecido a una sala de juicios. Entonces, voy a tratar de ser conciso a puntos más relevantes, digamos. Les voy a compartir pantalla, a ver acá. Ahí está, y yo me voy a poner... para no molestar. Ahí. Bien. Bueno, el debate oral y público, vamos a hacer de cuenta, ustedes ya saben, a esta altura también, siempre voy a acudir a los conocimientos previos. Hay cosas que por ahí, lógicamente, por ahí nos olvidamos o se nos pasó de procesal penal. Yo acá voy, para eso es esta explicación. Ustedes saben que que el proceso penal, perdón, tiene 3 etapas: la investigación penal preparatoria, o la IPP, el debate oral y público, y la ejecución de la pena, ya sea esta de efectivo cumplimiento o cuyo cumplimiento se pueda dejar en suspenso. En este caso no vamos a hablar de las etapas, solamente del debate oral y público, es decir, del juicio, de la actividad que vamos a llevar adelante. Entonces yo me voy a referir exclusivamente a eso. No vamos a hablar aquí de la audiencia preliminar, es decir, vamos a hacer de cuenta que ya hubo una audiencia preliminar, que ya se litigó en la audiencia preliminar, la audiencia prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que ya litigamos las pruebas, que ya se litigó la evidencia de la acusación, de la fiscalía y el particular damnificado, y la evidencia de la defensa, y que ha sido admitida la evidencia de las partes, por lo tanto que no hay planteos para hacer. Entonces eso nos va a dejar, digamos, sacando de lado eso, la estructura de la actividad que queremos llevar adelante, que es el juicio.
El debate oral y público, con las notas características de este debate, que son la oralidad principalmente, la inmediatez o la inmediación entre el órgano juzgador y la prueba, la continuidad, la publicidad, va a representar la oportunidad para las partes, para que puedan producir la prueba aceptada como tal, para que, ¿se acuerdan que hemos visto en ambos cursos, en ambos, tanto en Lomas como en Zárate, que lo que vamos a intentar hacer es probar nuestra teoría del caso, y que uno de esos elementos de la teoría del caso es la prueba? Bueno, en este caso, en el debate, es la oportunidad para producir esa prueba, porque ustedes acuérdense que una cosa es ofrecer la prueba, y otra cosa es producir la prueba. Bueno, este es el momento para producir la prueba. El debate va a ser dirigido por un presidente o una presidenta del tribunal oral, conforme lo establecen los lineamientos. Yo voy a solamente referirme, indicar, aconsejo la lectura del artículo 342 a 353 en este sentido. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese día nos vamos a constituir, en el caso de Lomas en la sala de juicios, en Zárate vamos a acomodar el aula para constituirnos, nos vamos a acomodar en donde se va a llevar adelante el debate oral y público. ¿Qué es lo que va a suceder? Conforme lo establece el 354 del ceremonial, del procesal penal, el presidente o la presidenta del debate va a declarar abierto el debate. Digamos, nosotros vamos a empezar a trabajar de ahí. Lo que sucede en un juicio técnico común es que una vez que se declara abierto el debate, como el primer acto procesal, el presidente o la presidenta, insisto, declara abierto el debate, se identifica a las partes, primero se constata que esté la fiscalía, el particular damnificado, que esté la defensa. No arrancamos si no están las partes, que esté el imputado o la imputada, y arrancamos. Entonces se declara abierto el debate. Esto trae como consecuencia que ya no se pueda volver para atrás, porque la instancia inmediata anterior va precluyendo. Entonces, una vez abierto, perdón, el debate, el presidente del tribunal va a preguntar a las partes si hay cuestiones preliminares. En este caso, insisto, no va a haber cuestiones preliminares, vamos a hacer de cuenta que ya hemos terminado, que ya hemos hecho todo, que ya en la audiencia del 330, vamos a hacer de cuenta que ya hubo una audiencia del 338, aconsejo la lectura del 338, pues es muy importante esta audiencia, hay que animarse, hay que acostumbrarse cuando litiguen a llevar adelante audiencias preliminares. Eso es como, si tenemos buenas audiencias preliminares, evidentemente vamos a tener un buen debate. Ahora, donde no hay una buena, porque en la audiencia preliminar litigamos la evidencia que pretendemos que sea utilizada como prueba. Entonces aquí vamos a hacer de cuenta que no hay cuestiones preliminares, no obstante corresponde que quien presida el tribunal pregunte a las partes si hay cuestiones preliminares, si estas pueden tener que ver con alguna excepción procesal que no se hubiese opuesto antes, con algún planteo de nulidad que no se hubiese planteado antes, con alguna recusación. Esas son cuestiones preliminares. En este caso, insisto, en el orden es la apertura del debate, el tribunal, quien presida el tribunal pregunta si hay cuestiones preliminares. En este caso no las hay, porque imagínense, abrimos el debate, nos preparamos para litigar, que es lo que nos interesa, y de repente alguien dice, bueno, voy a plantear la nulidad por lo que fuere. Naturalmente, si eso sucede, solamente quiero indicarles que eso sucede en la práctica profesional real, pero si eso sucediera en la cursada, eso va a obligar a la otra parte a contestar. Pero bueno, insisto, ambos casos, tanto en Zárate como en Loma, no tienen cuestiones preliminares. Inmediatamente, luego de escuchar quien preside si hay o no cuestiones preliminares, conforme al 454, va a identificar al imputado o a la imputada. Identificación del imputado o imputada. Esto no es la declaración indagatoria, es preguntarle datos personales. Todos los datos personales quien presida los va a anotar. Quien ocupe el lugar de imputado o de imputada va a tener que dar los datos que hemos suministrado en el caso. En el caso de Zárate, va a suministrar los datos de ese imputado, Lomas de este imputado.
Quien presida va a preguntar todos los datos que generalmente se preguntan, datos personales, a qué se dedica, dónde trabaja, si tiene empleo, cuánto cobra, cómo son sus condiciones de vida, si tiene apodo, si ha sido condenado antes. Eso es identificar al imputado o a la imputada. Luego, quien presida le va a indicar al imputado o a la imputada que esté atenta o atento a lo que va a escuchar a lo largo del debate, le va a hacer saber sus derechos, en que, entre otras cosas, comprende la facultad de comunicarse con su defensa, o con su defensor o defensora, en forma, digamos, privada, porque están al lado, ubicados el imputado o la imputada al lado del defensor o de la defensora, o de los defensores, que se puede comunicar constantemente con el defensor o con la defensora, y que puede declarar, en el caso de que si así lo considera necesario, o si sus defensores así lo consideran, que puede declarar, y que puede hacerlo tantas veces quiera, o que puede negarse a declarar sin que esto implique presunción en su contra. Esta es la oportunidad. Entonces, una vez que sucede esto, va a pasar lo que se conoce como el siguiente acto procesal. Si decide declarar, quien preside le va a decir, bueno, aguárdeme un cachito, espera un momento, va a ceder la palabra a las partes, esto es al Ministerio Público Fiscal y al particular damnificado, en este orden. Primero al Ministerio Público Fiscal, particular damnificado si lo hubiere, y luego a la defensa. ¿Para qué? Para que presenten su caso. Cuando el juicio es con jurados, hay que hacer una presentación del caso, es lo que erróneamente se llama como alegato de apertura. Ya lo hemos explicado en la cátedra, pero esto es, digamos, presentar nuestro caso. En los juicios técnicos lo que sucede es que la acusación, generalmente sucede así en la práctica, lee el objeto procesal, esto es el hecho que le imputa a la persona acusada, y luego establece los lineamientos de trabajo. Va a decir, esta fiscalía va a aprobar esto, esto, esto y esto. No quiero entrar en detalles para no, primero no aburrir, y después para que no crean que lo que yo digo tiene que presentarlo de ese modo, no hay libertad de trabajo en ese sentido. Luego de la fiscalía va a ser el turno del particular damnificado, que simplemente puede decir adhiero a la propuesta o a la pretensión de la fiscalía. O puede suceder que para la fiscalía se trate de un homicidio en estado de emoción violenta, y para el particular damnificado, que es el equivalente del querellante en capital, entienda que no, que es un homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía, por lo que fuere. Entonces ahí va a ser una propia presentación del caso, indicando luego una calificación distinta. Luego de esto va a ser el turno de la defensa va a hacer su presentación del caso, va a tener que ver, va a hacer su teoría del caso, dependerá de la línea de trabajo de cada uno de ustedes. A continuación, si el imputado o la imputada manifestó que va a declarar, puede hacerlo cuando quiera, al principio, al final. Eso va a depender de la estrategia de las partes, de la defensa en este caso. Y si deciden declarar, entonces lo que va a pasar es que comienza a declarar. Si comienza a declarar, ahora en un ratito vamos a ver cómo. Después de eso, después de esa declaración, va a suceder una declaración antes, perdón. Cuando hagan la presentación del caso, la acusación va a solicitar una condena efectiva, porque llegamos al juicio para eso, pues si no, no hubiéramos llegado al juicio. Entonces la acusación va a decir, por esto es que esta fiscalía va a solicitar que en definitiva se le imponga la pena que más adelante voy a establecer. Y la defensa es un error muy común, a veces yo lo veo incluso en los juicios reales, profesionales con colegas que ya litigan. Es un error muy común, pero que está mal, es un error, insisto, pedir en este momento, en los lineamientos del caso acá, pedir el sobreseimiento. El sobreseimiento en este lugar, en esta etapa procesal, no puede tener lugar, porque el sobreseimiento es un instituto que cierra definitiva e irrevocablemente el avance de la causa. Acá ya hemos avanzado, hemos llegado al debate. Acá lo que tienen que pedir las defensas es la absolución. Hay una única excepción, que es cuando se extinga la acción penal. Se puede extinguir por la muerte del imputado, por la prescripción, ¿no? Pero si no, acá en el debate pedimos la absolución. Luego de esto, volvemos, le decía, va a haber una recepción de las pruebas.
¿qué comprende la recepción de la prueba? Si hay prueba fílmica, exhibirla; si hay documental, exhibirla; si hay, por supuesto, las declaraciones testimoniales, declaraciones de peritos. Eso es la producción de la prueba. Y culminado esto, el presidente va a declarar clausurada la etapa probatoria y va a comenzar la discusión final. Esto es los alegatos de clausura que están previstos en el 368. En este orden: fiscalía, particular damnificado si lo hubiera, y defensa al final. Luego de esto se va a decretar un cuarto intermedio, generalmente, bueno, en el caso de Zárate, como habíamos dicho, la idea es que, como somos muchos, para que todos podamos participar, que hagamos el juicio y lo terminemos en el día. Entonces, lo que va a suceder es que los jueces técnicos van a disponer un cuarto intermedio, quizás de media hora, de 40 minutos, de lo que precisen para deliberar, porque van a deliberar, efectivamente van a deliberar para decidir el caso, si condenan o no a la persona imputada. Entonces van a hacer un cuarto intermedio. Y en el caso de Lomas, como las clases son más cortas, van a hacer un cuarto intermedio quizás para la próxima jornada, para el otro lunes, ¿no? Si no llegamos en el tiempo, si sucede que la discusión final termina a mitad de clase y tenemos tiempo, se puede disponer un cuarto intermedio de 15, 20 minutos o de lo que fuere para pasar a deliberar y después volver a emitir un veredicto. El veredicto de los jueces técnicos es, generalmente lo que se hace un adelantamiento del veredicto, es decir, esto es indicar, si el veredicto es condenatorio, hay una sentencia; si el veredicto es absolutorio, no hay sentencia. Se dispone la eventual libertad de la persona acusada. Lo que sucede en la práctica, y así lo vamos a hacer nosotros, es que hagan un adelantamiento del veredicto, es decir, por los fundamentos que vamos a dar el día tal, entendemos que emitimos un veredicto condenatorio y eventualmente después, en la próxima, veremos cómo trabajar o cuáles definitivos son los fundamentos que los jueces técnicos tengan para así decidir. Les decía esto de la identificación del imputado. Aconsejo nuevamente la lectura del 342 del ceremonial. El imputado puede declarar o negarse a declarar, sin que, si se declare, esto implique presunción o reconocimiento alguno. Si declara, va a ser la defensa quien lo dirija. La defensa va a guiar el testimonio primeramente, y luego va a quedar sujeto a las preguntas, al interrogatorio de las otras partes, si así lo decidió estratégicamente la defensa, porque puede también el imputado declarar, o la imputada declarar y negarse a contestar preguntas. Eso va a depender de la estrategia de cada una de las partes. Para la producción de la prueba, vamos a hacer, y esto no puede fallar, esto tiene que ser de este modo, primero se va a producir la prueba de la fiscalía, la prueba de cargo, y después la prueba de cargo. Es decir, primero vamos a escuchar la prueba de la fiscalía, que muchas veces, bueno, en ambos casos, tanto en Loma como en Zárate, coincide, hay una misma evidencia, una misma prueba para la fiscalía, que esa va a ser también utilizada por el particular damnificado. Vamos a producir la prueba en este sentido. Ambas partes, en igualdad de armas, van a tener que hacer el mismo ejercicio, tanto la fiscalía como la defensa, nada más que cada uno desde su lado, desde su rol, digamos, ¿no? Entonces la fiscalía va a hacer una presentación, lo mismo el particular damnificado, una presentación del caso, ahí va a determinar los lineamientos de su trabajo, y inmediatamente eso, en este orden, inmediatamente la defensa va a hacer su presentación del caso. Luego vamos a escuchar primero toda la evidencia, o los testigos, o los peritos, o lo que haya de la fiscalía, es decir, la prueba de cargo. En este sentido vamos a escuchar los testigos, los peritos. ¿Qué va a hacer la fiscalía? Va a hacer con sus testigos un examen directo, esto ya lo hemos conversado, ya lo hemos hablado en la cátedra. Lo mismo va a hacer la defensa, con sus testigos y peritos va a hacer un examen directo. La fiscalía va a hacer un contraexamen en su momento, cuando le toque el turno, a los testigos. Sería así: la fiscalía hace examen directo de sus testigos y la defensa hace un contraexamen, es decir, sería de este modo: fiscalía acá, defensa de este modo, contraexamen. Al revés,
Cuando la defensa presente sus testigos y sus peritos, va a ser un examen directo y la fiscalía va a hacer un contraexamen. Recuerden, en esto sí vamos a prestar atención los docentes, porque hacen a las técnicas de litigación que hemos estado estudiando hasta ahora, para que tengan una idea al momento de llevar adelante el debate. Después, en un juicio técnico, puede suceder que aparezca una prueba nueva. Está previsto en el 363 para ambas partes. Aconsejo la lectura del 363. En este caso no hay prueba nueva, si no, no vamos a terminar nunca y no vamos a permitir el ejercicio de otros chicos, ¿no? Básicamente, les traslado esta idea. La prueba nueva está prevista en el 363 y son dos supuestos. El primero es que aparezca una prueba nueva, que yo antes no la conocía. Viene un testigo y declara, había una persona en la esquina y esa persona vio todo, se llama fulanito de tal, nos da el testigo, nos da precisiones, entonces es una prueba nueva, nadie la conocía antes, la podemos traer, porque es pertinente y útil. Esa es una hipótesis, y la segunda hipótesis es cuando una prueba que estaba antes, pero que no era relevante, y ahora se vuelve relevante por la declaración de alguien. Sabíamos que había un testigo que estaba en la esquina, que pudo haber visto, sabíamos que el testigo estaba, pero no sabíamos, a partir de otra información, puede pasar que un testigo diga no, pero aquel testigo me dijo, o dijo tal, o dijo a este, o aparezca que mintió en ese momento. Entonces esa declaración se vuelve relevante. Esa prueba se vuelve relevante, que es el segundo ejercicio. La segunda posibilidad de una prueba nueva. En este caso no lo hay, para ser solidarios entre nosotros y que puedan producir, digamos, poner en práctica todos lo que queremos hacer en la cátedra. Los recursos durante el juicio, el único recurso que se puede interponer durante el debate es el recurso de reposición o de revocatoria. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, las partes, vamos a proponer una pregunta, vamos a proponer, supongamos, una incorporación de una prueba nueva. Perdón, me salté, ahora vuelvo a la incorporación por su lectura. Lo que vamos a hacer es, si presentamos un recurso, si pretendemos incorporar una nueva prueba o pretendemos hacer una pregunta y nosotros entendemos que es válida, nos la objetan la otra parte, que eso también ya lo hemos explicado, quedó aclarado en la cátedra, y nosotros entendemos que la pregunta es relevante y que debe hacerse, o nosotros entendemos que, supongamos, en este caso ya dije que no hay, pero supongamos un planteo de nulidad, nos dicen que no, ahí podemos interponer un recurso de reposición. ¿Cómo se hace? Todo lo decide quien sea el presidente, absolutamente todo lo decide. El presidente, porque es presidencia, para esa presidencia decide al lugar o no al lugar a la objeción. Supongan que yo soy el presidente, yo digo no al lugar a la incorporación de esa prueba. ¿Qué va a hacer la parte? La parte puede interponer un recurso de reposición. Puede ser que expresamente diga la parte, bueno, interpongo recurso de reposición, y lo debe decir, de hecho, porque es oral, ¿no? Pero también puede indicar la parte, bueno, acudo al pleno para que se revea o se revoque por contrario imperio esta decisión por entender, y ahí mismo esgrimo los fundamentos. De ese recurso, traslado a la otra parte y la otra parte va a contestar. Luego el tribunal va a decidir en el momento, generalmente se corren un poquito para atrás, lo deciden ahí y después se emite nuevamente una decisión. La diferencia es que antes quien resolvía era el presidente y ahora es el pleno. Por eso normalmente las partes decimos, bueno, señor presidente, acudo al pleno en reposición por estos motivos, por esto y por esto. Acuérdense, quien presida, correr el traslado a la otra parte, garantizar el derecho al doble conforme. La incorporación por su lectura, no vamos a incorporar todo porque sí, porque no es el espíritu de la cátedra. De hecho, incluso lo que vamos a hacer, acuérdense, el ejercicio para evidenciar contradicciones, ahí sí, como lo practicamos, como lo hicimos en las clases anteriores, de ese modo. Utilizamos declaraciones previas para evidenciar contradicciones, o eventualmente, como sucede en la práctica, para refrescar la memoria del testigo. ¿Está? A eso se refiere con la lectura del 366. Perdón. Y por último, las facultades del tribunal, de quien presida. El tribunal dirige el debate. Una aclaración por ahí puede pasar, en el caso de Lomas las clases son más reducidas, pero puede pasar que de repente surja alguna duda en la fiscalía, en el particular del unificado, o en la defensa, o
inclusive que tengamos necesidades fisiológicas de ir al baño, por ejemplo, y lo que puede hacer la parte es solicitarle a quien presida un cuarto intermedio de 5 o 10 minutitos. Nosotros generalmente aconsejamos que concedan los cuartos intermedios, que no sea una maniobra para prolongar en el tiempo, porque acuérdense que después hay que ceder el momento, el espacio a otro compañero o a otra compañera para que también pueda llevar adelante esta misma actividad. Pero esto para todos, sean conscientes de eso al momento de pedir cuarto intermedio. Nosotros aconsejamos al tribunal o al quien presida que conceda los cuartos intermedios. En esa dirección de debate, quien preside tiene el poder de policía sobre las partes. Esto comprende que incluso se puede sancionar. No me ha tocado, no he visto nunca que se aleje de la sala a las partes. Sí, eventualmente se aleja de la sala al imputado o a la imputada cuando no guarda el decoro o cuando empieza a insultar. Entonces, eso comprende el poder de policía, ¿no? Las resoluciones durante el debate son dictadas por el tribunal a través de presidencia, salvo el caso de que se interponga un recurso de reposición de la revocatoria. Y una cosita muy importante que podemos hacer durante todo el debate, se me pasó, perdón, es que si interponemos, supongamos que interponemos un recurso de reposición o revocatoria, y el tribunal en pleno nos dijo que no, podemos hacer reserva de casación. ¿Para qué? Para eventualmente después, si no hacemos reserva de casación, no vamos a poder interponer o utilizar ese agravio eventualmente ante un recurso de casación. Aconsejo en este sentido la lectura del 448 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo si nos deniegan algún otro acto procesal o alguna incidencia durante el debate, reserva de casación. Las resoluciones en el debate van a ser orales, porque el debate es oral, para eso, como les decía, con esto de la inmediación y la continuidad en el juicio. El juicio no se puede suspender en más de 10 días. Si se suspende por un lapso superior a 10 días, hay que hacerlo de vuelta. En el caso de Lomas, bueno, vamos a tener suspensión por una semana, porque las clases son todos los lunes, así que, y en el caso de Zárate, planeamos que se termine en ese mismo momento. ¿Por qué debe ser continuo? Porque si no, imagínense que los jueces escuchan una prueba, una evidencia, y cuando se termina, bueno, suspendemos por 20 días, y cuando vuelvo en 20 días ya me olvidé lo que pasó hace 20 días, ¿no? Luego, el tribunal va a pasar, cuando se declare clausurada la etapa probatoria y las partes aleguen, insisto con esto, las partes, la Fiscalía tiene que pedir condena, mismo el particular ramificado, en el mismo sentido, y la defensa tiene que pedir absolución. ¿Está? Salvo, bueno, claro está, que entiendan que hay una causa de justificación, legítima defensa, no sé, no quiero entrar en detalles, no es la idea de esta explicación. Finalmente, el presidente, el tribunal va a emitir un veredicto y eventualmente una sentencia para el caso de que el veredicto sea condenatorio. Bueno, voy a dejar de compartir. Me excedí, siempre me excedo, pero bueno, trato de ser, digamos, tocar los puntos más importantes para que no queden dudas y para que nadie enfrente la actividad teniendo estas dudas, que como les decía, muchas veces sucede que los profesionales nos recibimos y no conocemos, no sabemos ni siquiera dónde está la mesa de entrada. Entonces, haciendo gala de esto que siempre decimos en la cátedra, que no hay ninguna pregunta tonta, no hay ninguna pregunta que sea poco inteligente, lo poco inteligente es no preguntar o no animarse. Entonces, haciendo gala de eso es que hice esta explicación. Lo voy a cargar a la plataforma de la facultad, tanto en la plataforma de Zárate como en la de Lomas. Cada sede ya tiene su propio caso con el que va a trabajar, están cargados ya los casos, y cualquier cosita, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, nos consultan, nos escriben, yo he ido contestando a medida que me iba dando el tiempo a las inquietudes que me iban formulando. Esta es la idea, acuérdense, la estructura. Para quien presida, acuérdense primero se produce la evidencia o la prueba, mejor dicho, de la Fiscalía, y luego se produce la prueba de la defensa. A las partes, pónganle todo el empeño, acá estamos para equivocarnos, nos equivocamos todos juntos. Nosotros los docentes vamos a ir guiando, vamos a hacer intervenciones cuando entendamos que que el desacierto sea muy desacierto, entonces vamos a intervenir ahí. Generalmente procuramos que una vez que ustedes empiezan la actividad, que los profes no estemos, pero
dada cómo se han ido dando las cosas en este cuatrimestre, vamos a intervenir y vamos a ir corrigiendo lo que haya que corregir. La idea no es siempre, digamos, como siempre digo, la idea es construir y que aprendamos todos juntos a partir de estos ejercicios, y tengan en cuenta que, como también explicamos en la cátedra, digamos, trabajen todo desde la desconfianza procesal, que también, como explicamos, desconfianza procesal no significa atacar, insultar al colega, a la colega, sino que somos colegas y primero respetarse, ¿no? Pero la desconfianza procesal significa que si yo tengo una prueba que entiendo que con eso voy a ganar, la prueba por sí sola no habla. Entonces no es que digo, bueno, llevo esta foto, con esto ya gané. No, no le desconfío a la prueba. Eso es la desconfianza procesal, ese es el ABC de la litigación. Entonces, a partir de ahí, es que todas las teorías del caso son permitidas, siempre dentro del marco del respeto mutuo, y, por supuesto, de respetar la teoría del caso del colega si entendemos que está equivocada o verdad la teoría del caso de la fiscalía o de la defensa o del particular damnificado. No insultamos, no menospreciamos, tenemos que ganar el caso a través de nuestra propia teoría del caso. Y de eso se trata. Bueno, cualquier cosita nos escriben, que tengan buen día, nos vemos, Dios mediante, en el juicio que estamos esperando ansiosos.